y vamos a aprender, al menos en esta clase, los tipos de género dramático y cómo comienza, cuáles fueron las primeras manifestaciones de este género. ¿Saben lo que es el género dramático? ¿Alguien tiene una idea de lo que sería el género dramático? ¿O no? ¿Se les ocurre? No sé. A ver, el género dramático tiene que ver con el teatro. ¿Ya? Tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver al teatro. La diferencia que tiene este género con el género narrativo, con el género lírico, que es el que vimos anteriormente, es que el género dramático se presenta por medio de diálogos. Diálogos. O sea, aquí no hay un narrador que nos esté contando la historia. No hay alguien que te diga, oye, hace 3 años sucede esto y Juanito Pérez va a entrar a la puerta, va a abrir y se va a dar cuenta de que adentro habían 2 elefantes agarrándose a combo. ¿Ya? No hay un narrador que nos cuente eso. Lo que tenemos aquí son diálogos. Nosotros vamos a terminar viendo lo que sucede en un escenario. Las obras de este género se representan en el teatro y usa la función apelativa. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto una obra de teatro alguna vez? ¿O jamás han visto una obra de teatro? ¿No, nunca? ¿Y el resto nunca han visto una obra de teatro? Sí, ¿no? Son el curso más participativo, Francisco. Me fallaron. Te dejaron mal. Sí. Ya. Si no han visto obras de teatro, bueno, los ejemplos los vamos a usar más con las películas. Películas supongo que han visto más de alguna vez en su vida. Ahora, esto del teatro, esto del género dramático, tiene los orígenes en la antigua Grecia. Ya, eso sí lo ubican. ¿Ubican Grecia? Creo que el profesor Sebat le estuvo haciendo clases de Grecia, ¿no? Ya se ubican más o menos lo que es la antigua Grecia y de dónde viene todo esto del teatro. Estas manifestaciones surgen porque nuestros amigos los griegos le celebraban a varios dioses. Ustedes saben que los griegos tenían pero una cacha de dioses, pero enorme. Estos tipos le celebraban a distintos dioses y uno de estos dioses se llamaba Dionisio. Dionisio era el dios de la fertilidad de la tierra, era el dios de la uva, era el dios del vino y en agradecimiento a que habían buenas cosechas ese año, le hacían fiestas. O sea, también era el dios de la jarana, era el dios de la fiesta, así como el dios del carrete. Dionisio representaba muchas cosas para los griegos y dentro de eso era la fertilidad de la tierra, era como tener abundancia. Por lo tanto, hacían estas fiestas y en estas fiestas se disfrazaban y cuando, no sé, tal vez se les pasaban un poquito las copas de vino, estaban medio contentos, se subían a la mesa a bailar, empezaban algunos a actuar. Y como actuaban como diferentes personajes. Entonces, es en estas fiestas, en estos como carretes que tenían los griegos antiguamente, cuando se ponían felices, empezaban a hacer distintas representaciones y actuaban de diferentes personajes. El teatro griego es algo que empieza como de a poquito, ¿ya? No es algo que salió de un día para otro y se formó el teatro. Florece en la antigua Grecia y empieza en los años 600 a los años 200 antes de Cristo. ¿Dónde? En Atenas. Atenas es la ciudad-estado donde estaba todo el poder, donde estaba todo como lo más importante para los griegos, todo lo tenían ahí en Atenas. También fue el epicentro del antiguo teatro griego. Es ahí, es en Atenas, es en esta ciudad tan importante donde el teatro griego empieza a crecer poco a poco. ¿Cómo empieza a crecer? Con la tragedia ateniense. Además, la comedia y el drama viene después. Podemos ver obras de teatro sátiro,
y son las primeras formas de teatro que existen, el teatro sátiro y la tragedia. Surgen al mundo poquito a poco y en realidad no se sabe cómo nacen, solo se sabe que vienen de estas fiestas dionisíacas o estas fiestas a el dios Dionisio. ¿Conocían a este dios? ¿Lo habían escuchado mencionar antes? Dionisio. ¿No? Como menos famoso que los otros dioses. No es un dios, a ver, lo que pasa con Dionisio es que no es un dios como tan poderoso como sus otros hermanos, como los otros dioses que plantean los griegos. No es como Zeus, que Zeus podía convocar los rayos, Poseidón, que controlaba todos los mares, Ares, que era el dios de la guerra, ¿cierto? Que eran como dioses imponentes. Para nosotros que no estábamos metidos en la cultura griega, Dionisio pasa como un dios más. Para ellos era súper importante, porque de Dionisio dependía que sus cultivos salieran buenos. ¿Por qué? Porque él le daba fertilidad a la tierra, según los griegos. Además, daba el vino. El vino para los griegos era algo muy importante. No podían tener fiestas sin vino. Una vez al año se hacían estas fiestas dionisíacas, estas fiestas, pero que eran gigantes. No se sabe a ciencia cierta cómo es que los rituales que tenían se convirtieron en la tragedia o cómo se convirtieron en la comedia. Como que no hay un exacto, no hay un texto que nos diga, mira, esta fue la forma en que se convirtió en tragedia. Pero sabemos que salió de ahí de la fiesta, de que tiene que haber algo del griego medio contento con el vino, que empezó a actuar. De hecho, hay 3 nombres que destacan aquí, 3 nombres de 3 actores importantes. En el día de hoy, nosotros sabemos que hay un montón de actores de cine, hay un montón de actores famosos. Usted los puede identificar, a lo mejor se sabe el nombre de alguno, algún actor que le guste por ahí, o algún actor que admire por su forma de actuar, su forma de representar, o simplemente porque es Henry Cavill y es el hombre más hermoso de este planeta. ¿O no, Francisco? ¿Tú no tenías un póster de Henry Cavill en tu pieza? No. Dios mío. Antiguamente habían pocos actores, ya no era una cantidad gigante de actores como la que tenemos. Por eso están estos 3 que son tan importantes en la historia. Thespis fue el primer actor, o sea, literalmente fue el primero, el que comenzó todo esto. Y en el año 500 se pone una máscara, así como el primero en ponerse una máscara para actuar. La máscara es un elemento que era muy característico del teatro griego. La máscara se usaba mucho en el teatro griego porque era algo extremadamente importante para ellos. Les permitía escenificar a distintos personajes. Una sola persona podía representar a distintos personajes porque usaba distintas máscaras. Digamos, tenía una máscara de viejita, tenía una máscara de mujer, tenía una máscara de hombre, no sé, de guardia, tenía una máscara de niño, y así representaba 4 personajes, un solo actor. Recordemos también que las mujeres no podían actuar en este tiempo, estaba totalmente prohibido que las mujeres actuaran. ¿Por qué? Porque según los griegos las mujeres eran inferiores. Luego de que nuestro amigo Thespis agarra las máscaras y empieza a actuar y empieza a representar varios personajes, viene Esquilo. Y Esquilo dice, oye, ¿sabéis que está re fome actuar solo? Así como en el escenario solo, poniendo un montón de máscaras, haciendo un montón de personajes, es como fome. Y Esquilo lo que hace es que agrega un segundo actor. Así que bueno, lo más impresionante que podría haber inventado nuestro amigo Esquilo es subir otra persona al escenario. Pero esto no se había pensado antes de que él lo hiciera. Y ojo que se demoró como 30 años en pensar que era buena idea subir a alguien más al escenario. Luego de que él lo hace, luego de que sube una siguiente persona, empiezan los diálogos dentro de lo que nosotros conocemos en el teatro. Si es que ahora nos imaginamos una película sin diálogos, es como difícil, porque ustedes deben conocer las películas o el cine con diálogos desde que empezaron a verlo, o sea, personas hablando en el cine es lo más común del mundo. Pero para los griegos no lo era, para los griegos era algo súper original que se subiera alguien más al escenario y que pudieran dialogar. Y después, unos añitos después,
como 3 añitos después, viene Sófocles y dice, oye, ¿sabéis que 2 está bacán? Pero yo quiero que sean 3. Y sube otro actor más al escenario y ya tenían 3 actores y esto les permite hacer cosas más complejas. Les permite hacer tragedias mucho mejor hechas porque ya habían 3 actores. Y esos 3 actores es la norma. O sea, todas las obras eran escritas, pensadas para 3 personas en el escenario. De todas formas, estas 3 personas usaban máscaras de distintos personajes para representar a más. O sea, podían ser 3 actores, pero la obra podía tener 9 personajes, ya que cada uno usaba 3 máscaras distintas, por decirlo así. Ahora, ¿qué eran estas máscaras que yo les estuve mencionando? Las máscaras son súper importantes para los griegos. Son de naturaleza inmóvil, ¿ya? No se movían. Tenían una mueca fija, pero tenían una mueca de tragedia, tenían una mueca de risa, o una mueca de enojo, de sorpresa, de lo que sea. Así, dentro de la misma obra, estos actores que eran poquitos en el tiempo de los griegos, recuerden que era un máximo de 3 actores, podían interpretar a varios personajes o variar los rostros para mostrar el estado de ánimo a muchas personas, demostrar el cambio de un rol, demostrar el cambio de sexo, incluso si es que había un hombre interpretando a una mujer, simplemente se ponía la máscara de una mujer. Ahora, ¿para qué servían estas máscaras también? Como ustedes saben, en la antigua Grecia no habían pantallas LED gigantes que te ayuden a ver mejor el escenario como se hace en los días de hoy. Por lo tanto, los griegos que estaban más atrás casi no veían a los actores. Pero con la máscara que era grande, que era como cabezona, y además con esa mueca tan marcada que tenían, permitía que la gente que estaba más atrás pudiera darse cuenta de cuál era la expresión que tenía el actor o que tenía el personaje en ese momento. Además, la máscara en la boca tenía como un cono que era así. Lo que permitía este cono es que la voz de nuestros amigos griegos se dirigiera un poco más lejos en el escenario. Era como cuando uno se pone las manos así para gritar. Así funcionaba la máscara. Esto hacía que los pudieran escuchar desde más lejos y el actor no tuviera que estar forzando tanto la voz para ser oído en el escenario tan grande que usaban los griegos. Las máscaras en un comienzo se veían de esta forma, eran bastante toscas, eran feitas, podríamos decirlo así, y eran bastante simples. De todas formas, se puede ver más o menos la expresión que tratan de compartir. ¿Qué expresión creen que está compartiendo esta máscara? ¿Se puede ver alguna expresión clara o no? Parece que no hay nadie. Ah, y Gilda dice que sí. Ya, ¿y cuál sería la expresión que puedes identificar, Gilda? Aparecieron todos. Aparecieron ahí. Alejandro dice enojo. Enojo, ya, siempre salen las mismas. Puede ser enojo, puede ser sorpresa, puede ser ira. La expresión en sí no es tan clara. Se ve que hay una expresión, se ve que hay una mueca, pero no es tan precisa, porque esto es una representación de las primeras máscaras que se usaron en la comedia griega, o sea, en el teatro griego. Ahora, las máscaras, poco a poco fueron evolucionando, fueron cambiando. Nosotros podemos ver que esta de acá, la primera que vemos está como verde, tiene una expresión mucho más clara, o sea, podemos darnos cuenta súper claro de cuál es la expresión que tiene. ¿Cuál sería esa expresión de la máscara verdosa, la primera que tenemos ahí?
tristeza, muy bien. Como un asombro triste, ¿sí? Una tristeza bastante grande, bien exagerada. Y aunque se puede notar, nos damos cuenta que esta máscara como que deforma igual el rostro humano. Es un rostro humano, pero un poquito deforme, con los ojos bien grandes, la boca también súper exagerada. Sin embargo, la máscara que está al lado de esa, esta blanca que está acá como del viejo, es muy bella, de hecho parece una escultura. ¿Ya? Nosotros la podemos ver con un montón de detalles que no tienen las otras máscaras. Estas son las máscaras que se usaban en la tragedia. Ya son máscaras súper detalladas, que tienen muecas que no son tan exageradas. Aquí se puede ver que esta máscara tiene como un enojo, como que está reprendiendo a alguien, pero no es una mueca exagerada, la boca no es exageradamente grande, los ojos tampoco, los pelos están, pero tallados con mucho cuidado, al igual que todas las otras facciones de persona que tiene esa máscara. Estas son las máscaras que se usaban ya cuando el teatro griego había avanzado bastante. Máscaras más imponentes, máscaras más artísticas. No eran tan exageradas y tan feas como las otras. Y estas que están acá abajo son otro tipo de máscaras, las vamos a hablar ahora. Miren, las máscaras iban cambiando dependiendo del tipo de obra que se estaba representando. Cuando se representaba una comedia, las máscaras eran como toscas, eran ridículas, se construían con una sonrisa pero gigante como la que tenemos acá. Era una sonrisa que deformaba el rostro humano. Si había una pena, la cara de pena era también exageradísima para que se notara mucho. Los rasgos en la comedia eran exageradísimos y eran muy deformes. Si se dan cuenta, este personaje de acá abajo tiene una nariz gigante, tiene una sonrisa pero también muy grande, cosa que fuera muy fácil de darnos cuenta qué quiere representar. En la sátira también era algo como parecido a la comedia, pero un poco más ácido, podríamos decirlo así. La sátira tendía a ridiculizar cierto tipo de personas, cierto tipo de poder político. La sátira era más fantástica y tenía fisionomía zoomorfo. ¿Alguien sabe lo que significa una fisionomía zoomorfa? ¿Qué significa algo zoomorfo? No sé qué dijo, no escuché. ¿Qué significa que algo sea zoomorfo? Como sale aquí en la sátira. ¿Alguna idea? Bueno, zoomorfo viene de animal, ¿ya? Características animales. Decir que las máscaras eran zoomorfas quiere decir que las máscaras tenían características de animales. Ahora, ¿por qué se usaba esto? Si ustedes están viendo cualquier serie, no sé, de monitos, o están viendo alguna película, o un cuento, o una fábula, y sale un zorro, ¿qué podemos decir del zorro? ¿Cómo son los zorros representados generalmente? ¿Mm? ¿Salvaje? Ya. Cuando decimos que ese tipo es como un zorro, esa persona es como un zorro, sería más como un león fuerte, el rinoceronte. Ya, se dice que el zorro tiende a ser astuto, tiende a engañar, tiende a ser también silencioso, ¿cierto? Como en la película Zootopia. Claro, como lo que se hace en Zootopia, ¿ya? En Zootopia el zorro es como astuto, anda engañando por ahí por acá, tienden a ser ladrones, como el de Dora la Exploradora. Claro, zorro no te lo lleva. Sí, se representa al zorro de esa forma. Por lo tanto, si una máscara tiene características de zorro, todo el público puede decir, ah, ese tipo va a ser un ladrón, o ese tipo va a ser un embaucador, o va a estar contando una que otra mentira. ¿Ya? Es importante darnos cuenta cuando están estas características zoomorfas. Si el personaje
tenía, no sé, cara de comadreja, también va por ese lado, embaucador, mentiroso. Zoomorfo viene de los animales. Sí, María, tener que la máscara tenga características animales es zoomorfa. Y estas características animales se le traspasaban a la persona o al personaje. Si una máscara tenía características de león, por ejemplo, el personaje iba a ser valiente, iba a ser fuerte, iba a andar adelante de todos. Si el personaje tenía orejas de perro o tenía rasgos de perro, podríamos decir que ese personaje iba a ser fiel o iba a escuchar muy bien, ¿ya? Tenía características de rata, iba a ser asustadizo, iba a andar por aquí entre medio de los otros escondiéndose. Para eso se le daban características animales, para que la gente se diera cuenta de cómo iba a actuar ese personaje incluso antes de que el personaje actuara. En la tragedia, las máscaras cambiaban. Ya en la tragedia las máscaras, como yo les dije, como esta que está acá, eran más precisas. Las expresiones que tenían eran más severas. Se manejaba mucho la belleza de la máscara en la tragedia, que la máscara representara un rostro humano casi perfecto. Sí eran más grandes que una cabeza humana, para que las vieran desde atrás, sí tenían este cono en la boca para que aumentara un poco la voz, pero de todas formas eran casi una escultura. ¿Por qué? Porque la tragedia también tocaba temas mucho, mucho más serios que los otros dos estilos de obra. Las características que tiene una obra dramática es que va a representar un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias. Siempre, siempre en una obra dramática hay un conflicto, siempre hay un enfrentamiento entre dos fuerzas. Un enfrentamiento entre el bien y el mal, o un enfrentamiento entre lo que un personaje desea y lo que el enemigo desea evitar que nuestro personaje haga. Siempre está este conflicto humano entre dos fuerzas contrarias que se van a enfrentar, que van a estar luchando entre sí. Un conflicto es una lucha, como ya les dije, una lucha entre fuerzas que se encuentran. El conflicto debe ser solucionado, ¿por quién? Por los participantes. ¿Cómo se soluciona? A través de distintas acciones que van a ser llevadas por nuestro protagonista. Esto se llama acción dramática. Entonces, lo que usted va a entender por acción dramática es todas las cosas que hace el protagonista para lograr su cometido. Por ejemplo, si un personaje quiere ser el rey del universo, la acción dramática son todas las acciones que este personaje va a seguir para convertirse en el rey del universo. Ahora viene la materia que les va a ayudar a responder la pregunta esencial, así que hay que poner atención. Obra dramática versus obra teatral. Porque yo les digo que esto les ayuda a responder la pregunta esencial, se los voy a mostrar al tiro. Su pregunta esencial de esta semana es la siguiente. Dice así: ustedes deben separar estas afirmaciones que están acá, que son 10, y deben ver cuáles corresponden a obra dramática y cuáles de estas corresponden a obra teatral. ¿Cómo les va a quedar esto? La idea es que lo hagan dentro de este cuadrito que yo tengo acá. Si no lo puede hacer en el cuadrito por cualquier cosa, simplemente escriba el título obra dramática, pone las 5, luego obra teatral, pone las 5. Son, como yo les digo, 5 y 5. Usted tiene que ordenarlas para ver cuál va acá y cuál va allá. Cuál es una obra dramática y cuál pertenece a la obra teatral. Para que usted se dé cuenta de cuál es cuál, lo vamos a ver a continuación. Ya esa es la materia que vamos a hablar ahora. Por eso yo les digo que hay que tener ojo con esta materia. La obra dramática y la obra teatral son cosas muy, muy parecidas y son cosas que van dentro de este género, van dentro del género dramático. Las dos son parecidas, están dentro de la misma burbuja, pero al mismo tiempo son extremadamente diferentes. Es importante dejar en claro que no es lo mismo la obra dramática y la obra teatral, a pesar de que están en el mismo globo, que entran en el género dramático, son dos cosas muy, muy diferentes. Por un lado, tenemos obra dramática. Ópera dramática es lo que estamos viendo aquí en este ejemplo.
es el texto. Este mucho texto que tengo aquí puesto es una parte de Edipo Rey. Una parte de Edipo Rey que es una tragedia griega bastante trágica, sí, pero es súper fuerte todo lo que le pasa a Edipo. ¿Hay alguien que sepa algo de Edipo Rey? Que tenga una idea más o menos de qué trata. Están extremadamente dormidos el día de hoy, ¿eh? Edipo Rey la vamos a ver el día de mañana, yo creo. Y se van a dar cuenta de lo trágico que puede llegar a ser una tragedia griega. Ahora, la obra dramática es el texto escrito, es el libro, ¿ya? Pertenece al ámbito de lo literario. Todo lo que está escrito, todo lo que usted puede leer, todo lo que puede ver dentro de esta obra es obra dramática. Si usted se compra un libro sobre cualquier obra, se va a dar cuenta que viene así. Y ahí usted está comprando la obra dramática. La obra dramática es la que usted puede tomar y tener en su repisa, leer, volver a leer, ¿ya? Aquí van a encontrar la historia, van a encontrar todo el mundo creado por el autor del texto. Van a encontrar la visión del dramaturgo y no la visión del director teatral. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el género dramático es la creación del lenguaje, ¿ya? Es todo lo que es concebido por un autor que se llama dramaturgo, quien va a inventar, quien va a desarrollar, y lo va a hacer a partir de un conflicto. El conflicto siempre es lo más importante, el conflicto es lo central que nosotros vamos a tener en una obra dramática. Lo más importante de la obra dramática es el conflicto. ¿Quién crea ese conflicto? Nuestro amigo el dramaturgo. Inventa y desarrolla los personajes. La obra dramática es el mundo creado por este autor y que va a ser susceptible a ser representado escénicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Juanito Pérez decide escribir una obra dramática, cuando Juanito Pérez decide ponerse a escribir este libro, esta obra, no sé, de 100 páginas, de 50 páginas, que puede ser larga, puede ser corta, él lo hace porque quiere que sea representado en un escenario. Él quiere que su obra termine con actores arriba del escenario, él quiere ver la obra representada a futuro. Sin embargo, él solo puede interferir en lo que está escrito. El objetivo de esta creación es que sea representado. Muchas no logran este propósito. Hay muchas obras dramáticas que no llegan a ser representadas en un escenario. Para crear una obra dramática, el dramaturgo hace uso de elementos técnicos que se llaman el acto, el cuadro, la escena, la acotación, el aparte, el mutis. Son un montón de elementos que vamos a ver la semana que viene, la verdad. Hay muchas obras que solo quedan en eso. Hay muchas obras que solo quedan en la obra dramática, solo quedan en el papel. Y no logran llegar a un escenario, no logran llegar a una representación que sería lo que nuestro dramaturgo quiere. ¿Se imaginan ustedes por qué una obra dramática podría no llegar a ser representada jamás? Así como, oye, yo hice esta obra y nunca la pude ver con actores. ¿Eso ocurre por qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Yeah. Se les ocurre. ¿Por qué estas obras dramáticas, estas obras escritas que un dramaturgo le pone tanto cariño, así tanto, pero dedicación en hacerlas, jamás son representadas en un escenario? Ya, avanzamos. Miren, la obra teatral es la puesta en escena del texto. Es cuando alguien lee este texto y dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu obra,
me encantó lo que escribiste, quiero representarla. O simplemente alguien lee una obra por ahí y le dice a la compañía de teatro, oigan, encontré esta obra dramática, creo que deberíamos representarla, deberíamos hacerla en un escenario. Cuando la obra dramática pasa al escenario, se transforma en una obra teatral. Esta va a ser la puesta en escena del texto dramático. Pertenece al ámbito del teatro. Es lo que usted puede ir, puede comprar una entrada y puede sentarse en el teatro a ver cómo hay un montón de personas bailando, actuando, cantando, haciendo malabares en el escenario. Es la visión del director teatral, no la visión del actor, del autor. Aquí tenemos dos fuerzas que chocan. Tenemos la fuerza del director teatral y la fuerza del dramaturgo. El dramaturgo es la persona que escribe la obra, ya es el que hizo el trabajo en papel. Pero su trabajo termina ahí, termina cuando entrega esta obra, termina cuando la firma, cuando se empieza a imprimir, cuando se la entrega a un director para que la ponga en escena. El trabajo del dramaturgo solo queda en el papel. Luego es responsabilidad del director teatral decidir si la obra se representa exactamente igual como la puso el dramaturgo o le hace uno que otro cambio. Hay directores teatrales que adaptan obras y que las cambian, pero mucho, mucho, mucho. Hay otros directores teatrales que tratan de hacerla lo más preciso posible y lo más igual posible a lo que sería la obra dramática. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? La obra dramática, o sea, la obra teatral es la concreción de una obra dramática. Es cuando se concreta, cuando se representa, cuando la obra dramática llega a estar en una puesta en escena, que se muestra de forma directa, de forma audible, de forma visible, para que usted como espectador, si es que fue al teatro, pueda participar en esto, para que usted se interese, para que se conmueva, para que llegue a ver esta representación teatral. Aquí, que es una representación artística que cuenta con muchas personas participando, intervienen muchos elementos. ¿Ya? Una obra de teatro no simplemente es poner 3 pelagatos en un escenario y que representen o que hablen lo que estaba escrito o que hablen lo que se aprendieron. Aquí trabajan una gran cantidad de personas. Hay, además de los actores, están los maquillistas, las personas de maquillaje, las personas de vestuario, la gente que está en la iluminación, los que hacen la escenografía, los que están dando vida con la música, los que se encargan de la ambientación del escenario, los que ayudan con la interpretación de los actores, la dicción de los actores también es importante. Todas estas cosas intervienen en una representación teatral. No solo es ver personas hablando lo que se aprendieron, como yo les dije, tenemos un montón de gente que colabora con ellos para que la representación teatral sea perfecta. ¿Qué sucede con el director del teatro? ¿Qué sucede? ¿Por qué puede empezar a chocar con el dramaturgo? Digamos que esta obra, Bodas de Sangre actúan, se supone que son gitanos, ¿ya? O hay un gitano por ahí. Estos gitanos deben tener una ropa particular. También hay un personaje que cabalga mucho, que anda a caballo. Digamos que el director del teatro o que la compañía de teatro no tiene mucho presupuesto. Digamos que es una compañía así como un poquito pobre. Por lo tanto, nuestro director de teatro dice, oye, yo quiero representar Bodas de Sangre, pero no lo puedo hacer con un caballo porque es imposible conseguirme un caballo o hacer un caballo de papel maché o conseguirme un caballo, no sé, y ponerle una escoba con cabeza de caballo va a ser como muy chafa, ¿sabes? Pero terrible que esté el actor arriba de un caballito como de caballito de niño. Entonces lo adapta, lo cambia un poco, dice ya, vamos a hacer como que Bodas de Sangre está pasando ahora, en el 2020. Y hagamos que el personaje que anda a caballo en realidad anda en bicicleta, ¿no? O anda en moto, sí. Porque va a ser mucho más fácil conseguirse una bicicleta que conseguirse un caballo para el escenario. Ahí es más fácil también subir la bicicleta al escenario. Entonces nuestro personaje dice ya, lo ponemos en bici al actor y solucionamos ese problema. Y el problema de la ropa también se soluciona. Que estos tipos usen ropa de ahora, ropa más moderna, que sean gitanos, pero con gitanos más modernos, con ropa
¿qué podría usar un gitano de esta época? Y así se ahorra el problema del presupuesto, adaptando la obra a lo que se puede hacer. También hay obras que nunca se ven representadas, que yo les decía, obras dramáticas, porque el papel aguanta todo. O sea, usted puede escribir en una obra dramática que la obra tiene 3 dinosaurios que andan a caballo, y esos 3 dinosaurios pelean con un astronauta del futuro que tiene una gaviota robot. Eso, que a lo mejor usted lo escribió, y puede que sea la mejor obra dramática del universo, es difícil que pase a ser una obra de teatro porque requiere mucho presupuesto. Requiere un montón de traje, requiere representar unos dinosaurios gigantes andando a caballo, requiere hacer una gaviota robot, a lo mejor de papel maché, que ande por aquí y por allá. Entonces, para que una obra dramática se transforme en una obra de teatro, el dramaturgo piensa ciertas cosas, dice ya, yo voy a hacer que mi obra pueda ser representada en teatros más pequeñitos. Quiero que mi obra pueda ser vista por todo tipo de gente, ya no solo gente que puede ir a un teatro gigante, y se hacen obras más simples. Hay una obra que yo tengo sobre Lucifer, ya, sobre el ángel Lucifer, que va a hablar o que está pensando si va a ir o no va a ir a pedirle disculpas a Dios. Esta obra, ¿dónde sucede? Todo el tiempo Lucifer está al frente de una puerta medio abierta, que es como representa la puerta del cielo. Y él se sorprende porque cuando fue, se dio cuenta que la puerta no estaba cerrada para él, sino que estaba medio abierta. Así como que se la dejaron disponible para que pudiera pasar, siendo que él pensó que nunca iba a poder volver al cielo. Toda esta obra sucede ahí. Tiene mucho diálogo, los diálogos son súper buenos. Lucifer conversa a través de la puerta con distintas personas, conversa con su madre, conversa con otros ángeles, pero todo sucede ahí. O sea, la única escenografía que se debería tener es una puerta medio abierta en el escenario y el resto oscuro. Un solo actor representado y los otros actores son solo voces, porque esta persona está hablando a través de la puerta. Por lo tanto, esto lo puede hacer un teatro que tenga harto presupuesto y puede hacer una puerta gigante, a lo mejor como una puerta del cielo, puede hacer una puerta muy adornada, con luces, con efectos de niebla, de fuego por un lado y todo, o lo puede hacer un teatro pequeño, con una puerta que se encontraron por ahí y ponerla medio abierta, y eso ya representa todo lo que debería tener esta obra. Hay escritores que son así, escritores que piensan, oye, yo quiero que esto sea visto por todos, voy a poner 3 personajes nomás que están en una sala de clases, y eso lo representamos rápido. Ponemos 4 mesitas, ¿cierto? Ahí con sillas de clases que se puede conseguir rápido. No hay que armar un escenario muy grande. Esta es la diferencia. Obra dramática escrita, obra teatral representada. Ahora, chicos, los últimos 15 minutos que nos quedan de clase, quedan 15 minutos, ¿no? Sí, más 2. Ya. Estos 15 minutos, yo les voy a dejar la pregunta esencial y la idea es que tratemos de hacerla, ¿ya? La idea, usted que está acá también, que trate de desarrollar la pregunta esencial para que la dejemos lista el día de hoy o al menos lo más avanzada que se pueda. En estos momentos se las voy a subir. Sí, tienes que ver estas 10 y ver cuál pertenece a cuál. ¿Ya? Cuál pertenece a la dramática y cuál a la teatral. Yo se las voy a subir en Classroom ahora a los que están en la casa para que puedan empezar a desarrollarla. Y la alumna que está acá la puede hacer, usted la puede hacer en el cuaderno y después con una foto se la reviso sin problemas. También puedes subir la clase. Sí, la puede subir al Classroom si es que tiene ahí como subirla al tiro. Hay otra imagen. Claro, al tiro te muestro la imagen. La fecha límite. Recuerden que tienen
hasta el viernes a las 10 de la noche para entregarla. Por eso les digo, aprovechen estos 15 minutos para poder hacerla, para preguntar cualquier duda que tengan y así quedan listos con la pregunta esencial. Ya, se las acabo de subir a Classroom, chicos. La pueden revisar ahí. Esa es la imagen que yo te decía. Opa, me pasé. Un cuadro comparativo. Sí, un cuadro simplecito. Ahí es donde podría separar los conceptos. Si tienen dudas con alguno, si hay alguno que les cueste, pueden consultar por acá y podemos ver dónde iría. Voy a... Sí, corta la grabación, así de aquí quedan trabajando estos 15 minutos.